Evangelio de hoy. Sábado 1 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 13 al 16. Le presentaban unos niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos les reprendían. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. El gesto de Jesús hacia los niños, un acto de amor y ternura. Este pasaje del Evangelio nos presenta a Jesús en una de sus escenas más tiernas y conmovedoras. Un grupo de personas lleva a sus hijos a Jesús para que los toque, en un gesto de fe y confianza. En la tradición judía, se creía que la bendición de un maestro piadoso podía traer prosperidad y protección a los niños. Sin embargo, los discípulos intentan impedirlo, creyendo tal vez que los niños no son dignos de ocupar el tiempo del maestro o que su presencia es irrelevante para la enseñanza del reino de Dios. La reacción de Jesús es inmediata y contundente: se indigna. Esta es una de las pocas veces en los Evangelios en que se menciona la indignación de Jesús. Su enojo no es una simple molestia pasajera, sino una respuesta a la dureza de corazón de sus propios discípulos, quienes aún no comprenden la amplitud del amor de Dios. Jesús no solo permite que los niños se acerquen, sino que proclama una verdad fundamental: el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Con este gesto, Jesús da un giro radical a la mentalidad de la época, donde los niños eran considerados insignificantes en la sociedad. Al tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos, Jesús revela el rostro amoroso de Dios, que no hace acepción de personas, y que da un lugar privilegiado a quienes el mundo considera pequeños. En este pasaje encontramos una enseñanza clave: la grandeza del reino de Dios no está en la acumulación de poder, conocimiento o prestigio, sino en la sencillez, la confianza y la pureza de corazón. La actitud de los discípulos, un reflejo de nuestras limitaciones. El hecho de que los discípulos intentaran impedir que los niños se acercaran a Jesús nos muestra cómo, a veces, nosotros mismos ponemos barreras al amor de Dios. Tal vez lo hacemos de manera inconsciente, cuando creemos que ciertas personas no son dignas de recibir la bendición de Dios, o cuando, en nuestra arrogancia, pensamos que entendemos mejor el plan divino que aquellos a quienes consideramos pequeños. Muchas veces, el ser humano tiende a pensar en términos de jerarquías y privilegios, creyendo que Dios solo se interesa en aquellos que han alcanzado cierto nivel de santidad o conocimiento. Sin embargo, Jesús rompe con esta lógica y nos recuerda que el reino de Dios no es un premio para los sabios o los poderosos, sino un don que se recibe con un corazón humilde y abierto. Los discípulos representan la tendencia de la humanidad a subestimar lo que es pequeño, frágil o aparentemente irrelevante. Nos recuerda cómo, en ocasiones, menospreciamos la sencillez del Evangelio y complicamos innecesariamente el mensaje de Cristo. Dejad que los niños vengan a mí. La infancia espiritual como camino hacia Dios.
La afirmación de Jesús de que el reino de Dios pertenece a los que son como los niños. No es un simple elogio a la infancia, sino una invitación a adoptar una actitud espiritual concreta. Jesús no nos pide que seamos infantiles, sino que tengamos un corazón de niño, capaz de confiar plenamente en Dios. Los niños poseen ciertas cualidades que los hacen especialmente aptos para recibir el reino de Dios. Confianza absoluta, un niño confía plenamente en sus padres. No duda de su amor ni de su protección. Del mismo modo, Jesús nos invita a confiar en Dios sin reservas, sabiendo que Él cuida de nosotros en todo momento. Sencillez y pureza, los niños no complican las cosas con razonamientos innecesarios. Aceptan el amor tal como se les da, sin cuestionarlo. En la vida espiritual, esta actitud es clave para recibir la gracia de Dios. Capacidad de asombro, un niño se maravilla con las cosas más simples. Nosotros, en cambio, muchas veces perdemos la capacidad de asombrarnos ante la belleza de Dios y su obra en nuestras vidas. Dependencia total, un niño sabe que necesita de los demás para sobrevivir. En nuestra relación con Dios, reconocer nuestra necesidad de Él es el primer paso para entrar en su reino. Jesús nos llama a vivir con un corazón humilde, libre de la autosuficiencia que muchas veces nos aleja de Dios. Ser como niños no significa ser ingenuos o irresponsables, sino vivir con una confianza plena en Dios y con una apertura constante a su amor. El reino de Dios como un don, no como una conquista. Otra enseñanza profunda de este pasaje es que el reino de Dios no se gana por méritos humanos, sino que se recibe como un regalo. Jesús dice claramente que quien no lo reciba como un niño, no entrará en él. Aquí nos confronta con una verdad fundamental. El reino de Dios no es algo que se conquista con esfuerzo, sino algo que se acoge con gratitud y humildad. Esto va en contra de la mentalidad humana, que muchas veces busca asegurarse el favor de Dios a través de obras externas o mediante el cumplimiento de normas religiosas. Si bien la vida cristiana implica compromiso y esfuerzo, nunca debemos olvidar que la salvación es un regalo inmerecido, que solo podemos recibir con un corazón humilde y agradecido. Jesús bendice a los niños. La importancia de la bendición en nuestra vida. El gesto de Jesús de tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos tiene un profundo significado espiritual. En la cultura bíblica, la bendición era un acto sagrado, mediante el cual se transmitía la gracia de Dios. Jesús no solo permite que los niños se acerquen, sino que los acoge con amor y les impone las manos, comunicándoles la bendición del Padre. Este gesto nos recuerda la importancia de la bendición en nuestra vida cotidiana. Debemos bendecir a nuestros hijos, a nuestras familias y a todos los que nos rodean. Una palabra de bendición puede transformar la vida de una persona, así como la bendición de Jesús transformó la vida de esos niños. Además, este acto de Jesús nos habla de su ternura y cercanía. No es un Dios lejano e inaccesible, sino un Dios que nos abraza, nos acaricia y nos bendice con amor infinito. La indignación de Jesús, un amor que no tolera la exclusión. Uno de los detalles más significativos de este pasaje es la reacción de Jesús cuando sus discípulos
Intentan impedir que los niños se acerquen a él. El evangelista Marcos nos dice que Jesús se indignó. Esta indignación no es una simple molestia, sino una reacción profunda ante la dureza de corazón de sus propios seguidores. En la cultura de la época, los niños no tenían un estatus social relevante. No eran considerados sujetos con derechos, sino más bien una carga hasta que crecieran y pudieran aportar a la familia. Al impedirles el acceso a Jesús, los discípulos están actuando conforme a la mentalidad de su tiempo, creyendo que los niños no tienen importancia en la enseñanza del Maestro. Sin embargo, Jesús rompe con esta visión y se indigna porque sus propios discípulos están reproduciendo una lógica de exclusión que no tiene cabida en el reino de Dios. Él no solo permite que los niños se acerquen, sino que reclama su derecho a estar cerca de Él. Y proclama que de los que son como ellos es el reino de Dios. Esta indignación de Jesús nos recuerda que Dios no tolera las barreras que los seres humanos ponemos para impedir que otros se acerquen a Él. Nos invita a revisar nuestras propias actitudes y a preguntarnos si, en nuestra vida, estamos actuando como los discípulos que excluyen o como Jesús, que acoge con amor. El reino de Dios pertenece a los pequeños. Jesús dice una frase clave en este pasaje. De los que son como ellos es el reino de Dios. Con esto, no solo reconoce el valor de los niños, sino que nos muestra el camino para entrar en el reino. Los niños son frágiles, dependientes, vulnerables y totalmente confiados en el cuidado de sus padres. No tienen poder, ni riqueza, ni una lista de méritos que los haga dignos del amor de Dios. Y, sin embargo, Jesús dice que el reino de Dios les pertenece. Esto nos confronta con una realidad profunda. El reino de Dios no es para los autosuficientes, para los que creen que pueden ganárselo con su propio esfuerzo o para los que buscan poder y prestigio. Es para aquellos que reconocen su pequeñez y dependen completamente de la gracia divina. En una sociedad donde se valora la independencia, la autosuficiencia y el éxito personal, este mensaje puede parecer difícil de aceptar. Nos cuesta reconocernos frágiles, necesitados y dependientes de Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña que solo cuando nos despojamos de nuestro orgullo y nos hacemos pequeños ante Dios, podemos recibir el don del reino. Recibir el reino como un niño, una actitud de vida. Jesús va más allá de simplemente aceptar a los niños. Él nos dice que debemos recibir el reino de Dios como un niño, pues de lo contrario, no podremos entrar en él. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la actitud con la que nos acercamos a Dios debe ser como la de un niño que confía plenamente en su Padre. Jesús nos llama a vivir con un corazón de niño, libre de la dureza del orgullo y abierto a la ternura del Padre. Jesús toma a los niños en sus brazos. Un gesto de acogida y bendición. La escena culmina con un gesto profundamente significativo. Tomándolos en sus brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Aquí vemos a un Jesús que no solo permite que los niños se acerquen, sino que los acoge con ternura, los abraza y los bendice. Este gesto nos habla de varias cosas. El amor incondicional de Dios. Dios no ama a las personas por lo que pueden hacer,
sino simplemente porque existen. Los niños no tienen grandes logros ni méritos. Y aún así, son recibidos con amor. Esto nos recuerda que Dios nos ama tal como somos, sin condiciones ni exigencias previas. El poder de la bendición en la cultura judía. La bendición era un acto sagrado, mediante el cual se transmitía la gracia y la protección de Dios. Jesús, al imponer sus manos sobre los niños, nos muestra la importancia de bendecir a los demás. Nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de bendición en la vida de los demás. La cercanía de Dios, Jesús no se queda distante, sino que toca, abraza y bendice. Este es un recordatorio de que Dios no es un ser lejano e inaccesible, sino un Padre amoroso que se acerca a nosotros con ternura. El desafío de vivir como niños en un mundo de adultos. En nuestra vida cotidiana, muchas veces, nos alejamos de esta actitud infantil que Jesús nos pide. La sociedad nos enseña a ser autosuficientes, a desconfiar de los demás, a buscar reconocimiento y éxito a toda costa. El desafío para nosotros es vivir en medio de este mundo, con la confianza, la humildad y la apertura de un niño. Esto no significa ser ingenuos o irresponsables, sino tener un corazón libre de orgullo, dispuesto a recibir el amor de Dios y a compartirlo con los demás. Jesús nos invita a redescubrir la alegría de la fe sencilla, a confiar en el Padre con la certeza de que Él nunca nos abandonará y a vivir con la certeza de que el reino de Dios nos pertenece, si lo recibimos con un corazón humilde y abierto. La infancia espiritual, un llamado a la verdadera grandeza. Cuando Jesús nos dice que debemos recibir el reino de Dios como un niño, nos invita a redescubrir la verdadera grandeza. En un mundo donde se valora el poder, el reconocimiento y la autosuficiencia, Jesús nos muestra que la mayor dignidad está en la sencillez, la confianza y la capacidad de amar sin reservas. Un niño no se preocupa por acumular riquezas, ni por conquistar posiciones de prestigio. Simplemente vive en la certeza de que es amado y cuidado. Así debemos vivir nuestra relación con Dios. No como empleados que buscan un salario por su esfuerzo, sino como hijos que se abandonan confiadamente en los brazos de su Padre Celestial. La dureza del corazón, un obstáculo para recibir el reino. El gran peligro para los adultos no es la ignorancia, sino la dureza del corazón. Con el paso del tiempo, muchas veces nos volvemos incrédulos, desconfiados y renuentes a depender de alguien más. Nos aferramos a nuestras propias fuerzas, y nos cuesta aceptar que todo lo que tenemos es un don. La autosuficiencia es un enemigo silencioso de la vida espiritual, porque nos hace olvidar que sin Dios nada podemos hacer. Jesús nos invita a despojarnos de todo lo que endurece nuestro corazón. El orgullo, la autosuficiencia, el miedo al abandono. Y nos llama a vivir con la libertad y la pureza de un niño que se sabe amado sin condiciones. Ser instrumento de acogida para los pequeños de Dios. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿estamos impidiendo que otros se acerquen a Dios? Los discípulos, con su actitud, se convirtieron en un obstáculo para los niños. Hoy en día, podemos hacer lo mismo. Cuando nuestra vida cristiana se vuelve rígida, cuando ponemos exigencias y normas humanas por encima de la misericordia,
O cuando nuestro testimonio aleja a otros en lugar de atraerlos a Jesús. Ser discípulo de Cristo significa abrir caminos, tender puentes y ser instrumento de acogida para todos. Especialmente para aquellos que son considerados pequeños, frágiles o indignos. Que nuestra vida refleje la ternura de Jesús. Para que todos puedan sentir su abrazo amoroso. Y recibir su bendición. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Por enseñarnos el valor de la humildad y la confianza en ti. Nos invitas a acercarnos a tu reino. Con un corazón de niño, libre de orgullo y autosuficiencia. Ayúdanos a confiar en tu amor. Como lo hacen los niños con sus padres. Sin dudar de tu fidelidad ni de tu protección. Líbranos del orgullo que nos impide recibir tu gracia. Y danos un corazón sencillo. Abierto a tu amor y a tu voluntad. Te pedimos por todos los niños del mundo. Especialmente por aquellos que sufren abandono, violencia o pobreza. Que puedan encontrar en ti el refugio y la protección que necesitan. Danos la capacidad de bendecir a quienes nos rodean. Como tú bendeciste a aquellos pequeños. Que podamos transmitir tu amor y tu ternura a quienes más lo necesitan. Señor, queremos ser como niños ante ti. Confiando plenamente en tu bondad. Acógenos en tus brazos, bendícenos. Y guíanos siempre por el camino de la vida eterna. Amén. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.